Sí. Un sistema económico que estuviese integrado de una manera mucho más sostenible en los medios naturales, cosa que no tiene el actual y que, lógicamente, la salida a esta crisis, si es que puede tener alguna, recordar, aunque quizá los que estáis aquí y las que estáis aquí lo sabéis casi todos, que el marco en el que se tiene que dar ese nuevo desarrollo de un sistema económico diferente al actual tiene que estar controlado por parámetros físicos, por los límites del planeta, y que las cuestiones medioambientales tienen que estar presentes en todo momento. Estamos en una crisis, por supuesto, de desigualdad social muy profunda, que afecta siempre, como todas las crisis, a los más débiles. Estamos en una crisis medioambiental también muy fuerte, que agudiza la crisis económica, puesto que, a fin de cuentas, los servicios y la materia y las necesidades que tenemos los seres humanos las extraemos de los sistemas naturales. En la medida de que se agudicen los problemas medioambientales, la cuestión se pone mucho más difícil, ¿no? El encarecimiento, por ejemplo, que se prevé en los próximos años de los productos básicos, va a generar fuertes subidas tanto de las materias energéticas como aquellas no energéticas, con lo cual son los más humildes los que lo van a sufrir. Yo recordar en este momento que estamos aquí ante una institución que representa a los ciudadanos que la eligen, recordar que también estamos en esa crisis institucional tan profunda, puesto que se atienden a los intereses se dice, el mercado, que es el capital financiero, y se ha abandonado por completo el ejercicio de la política y de tratar de buscar soluciones que atendiesen a las necesidades más perentorias que tenemos en estos momentos los seres humanos. Muchas gracias y me paso a otra persona.